En los albores del Congreso se enfrentaron dos proyectos de forma de gobierno. Por una parte se encuentra la postura que argumentaba que la República debería estar conformada por una federación de estados y por otra, la postura que señalaba que la República debería ser unitaria o centralista. Los centralistas argumentaban que tenía que existir una construcción válida para todos los departamentos o estados, que los recursos económicos de todas las provincias debían enviarse al centro y ser distribuidos desde ahí a los departamentos, que el gobierno central podía alterar los límites de los estados. Los federalistas pensaban que cada entidad federativa debía poseer autoridad para resolver sus problemas internos. Cada estado sería soberano y libre para articular su propia constitución, emitir sus propias leyes y manejar sus propios recursos económicos. El gobierno federal solo se encargaría de las relaciones con el exterior, de formar un ejército y de emitir moneda. Los estados no podían tener la capacidad de alterar los límites territoriales, sino solamente el poder federal. El pensamiento centralista argumentaba que solo una república unitaria podía garantizar la ligera unidad del país, porque no existían en las provincias los elementos necesarios para ser una entidad autónoma. Uno de los máximos exponentes de esta postura fue Fray Servando Teresa de Mier. Por otra parte, los federalistas aseguraban que debido a la extensión de las provincias del Oriente y su lejanía respecto a los lugares en donde residía el poder, y en la conveniencia obvia que sus gobernantes tuvieran un cabal conocimiento de los problemas específicos de cada entidad, era indispensable un sistema federal. Fue Ramos Arizpe uno de los exponentes de esta corriente política. A los argumentos empleados por los diputados federalistas se sumaron múltiples peticiones que las juntas de gobierno hicieron llegar a los legisladores para exigir la adopción e implementación de un régimen federal, ante lo cual el Congreso aprobó el 31 de enero de 1824 un acta constitutiva que señalaba que la nación mexicana adoptaba como forma de gobierno la de República Representativa Popular Federal. La Constitución se promulgó el 4 de octubre de 1824. La federación quedaba integrada por 19 estados y 4 territorios. Se consignaba también la división de poderes, tanto en el ámbito federal como en el local o municipal. El poder ejecutivo de la federación quedaba depositado en un presidente, el poder legislativo en un Congreso General formado por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores, y el poder judicial quedaba depositado en una Corte Suprema de Justicia. Se estableció también la figura de vicepresidente de la República, que sería el sustituto del jefe del Poder Ejecutivo en casos de ausencia temporal o definitiva. Asimismo, se prohibió el ejercicio de cualquier otra religión que no fuese la católica. La Constitución de 1824 no contempló modificaciones radicales dentro de los ejes de la sociedad. Ningún artículo se refiere a la problemática de la enorme desigualdad social que prevalecía desde la colonia, ni introduce mejoras para los trabajadores del campo y de los talleres. Se preservaron el fuero militar y religioso. Los indígenas, al ser considerados ciudadanos, obtuvieron derechos, pero también adquirieron obligaciones fiscales que para la mayoría fueron desastrosas por su endeble bienestar. Tomando en cuenta lo prescrito en dicha Constitución, se efectuaron elecciones, en las que llegó a la presidencia el general Guadalupe Victoria y como vicepresidente el general Nicolás Bravo,
quienes tomaron posesión de sus cargos el 10 de octubre de 1824 y gobernaron hasta abril de 1829. Para el 1 de septiembre de 1828 se estaban efectuando las elecciones para determinar al siguiente presidente, siendo favorecido el general Manuel Gómez Pedraza. Sin embargo, el general Santa Anna en Veracruz inicia un levantamiento militar con el fin de impedir la toma de posesión por parte de Gómez Pedraza. La revuelta se extiende por el sur del país y en la Ciudad de México, por lo cual el militar electo decide salir voluntariamente de México. El general Vicente Guerrero es designado presidente interino por el Congreso de la Unión. Con estos acontecimientos comienza una serie de levantamientos militares. Cada vez que había cambio del poder ejecutivo, cambio de estafeta de una mano a otra, en medio de un estado de guerra civil casi crónico, el gobierno de Guerrero duró unos cuantos meses, ya que cuando en diciembre de 1829, al combatir en Veracruz una nueva revuelta militar, en la Ciudad de México se produjo otro levantamiento armado. El Congreso, presionado por esta revuelta, entregó el poder ejecutivo al general Bustamante, que gobernó entre enero de 1830 y mayo de 1832, sin que durante su periodo presidencial cesara la guerra civil. Para el año de 1832, el general Santa Anna nuevamente se levanta para exigir que el poder ejecutivo fuera entregado al general Gómez Pedraza. Esta revuelta triunfa y en diciembre Gómez Pedraza asume la presidencia en abril de 1833. Se realiza una elección en donde López de Santana es elegido presidente y Gómez Farías vicepresidente. Dicho periodo fue sumamente dispar, ya que 4 veces López de Santana estuvo al frente del Poder Ejecutivo y en otras Gómez Farías. Cabe señalar que entre 1833 a 1855, López de Santana asumió el cargo de presidente en 11 periodos diferentes, en unas representando a los liberales federalistas y en otra a los centralistas o conservadores. Entre 1833 y 1834, el gobierno encabezado por Gómez Farías, donde se hallaban distinguidos intelectuales, tales como José María Luis Mora y Lorenzo Zavala, articularon una serie de reformas con la finalidad de cancelar la influencia del clero y del ejército en la marcha del Estado. Entre las reformas más importantes destacaban el decretar la libertad de culto, la separación entre Iglesia y Estado, la liberación de los agricultores de la obligación civil de pagar el diezmo eclesiástico, la secularización de los bienes de las misiones de California, la destrucción del monopolio del clero en la educación mediante la creación de un directorio de instrucción pública con el cual el Estado tomaba la responsabilidad de proporcionar y supervisar la educación a los ciudadanos, la clausura de la antigua universidad y del colegio, la disolución de los cuerpos del ejército que se hubieran sublevado contra el gobierno y la creación de la Milicia Nacional, organizada por los estados con elementos del pueblo para mantener al Estado de Derecho y evitar las constantes rebeliones de los jefes militares. Ante el hecho de tales reformas, el clero y el ejército que habían sido afectados en sus intereses exigieron a López de Santana que asumiera la presidencia y reprimiera a los liberales. Posteriormente, López de Santana deroga todas las disposiciones emitidas por Gómez Farías. Posteriormente, se produce un levantamiento militar, instigado por el clero de la ciudad de Morelia, que al grito de religión y fueros reclaman la cancelación de las reformas y la restauración del viejo orden. López de Santa Anna sale a combatir y nuevamente Gómez Farías asume la presidencia, restableciendo las reformas
y deroga las modificaciones efectuadas por Antonio López de Santa Anna. El año de 1835 surge otra revuelta conservadora en Cuernavaca, con la finalidad de anular las leyes liberales dictadas por el Congreso y que volviese López de Santa Anna al poder con el carácter de gobernante absoluto. Dicha revuelta triunfa con el apoyo de él mismo y en octubre de ese año reúne un Congreso Constituyente para promulgar una nueva constitución centralista o conservadora.